ingresen a la clase de Classroom. Bien, continuando entonces con el seminario, habíamos hablado ya del control interno como una herramienta administrativa financiera que muchas empresas lo realizan o lo llevan adelante incluso de manera empírica, pero bueno, se lleva adelante el control interno, ¿no? Caso, por ejemplo, de inventarios, no hay almacén, diremos así, que no haga por lo menos un recuento periódico de sus inventarios. Por lo tanto, el control, aunque empírico, aunque no eficiente, de alguna manera el control existe, ¿no? Entonces, el control interno ya es una estructura administrativa financiera que de alguna manera ya es parte de la gestión propiamente administrativa financiera, ¿no? La gerencia, las unidades de auditoría, las unidades de contabilidad, y cada uno de los miembros, si quieren, de la organización, tienen necesariamente que tener este concepto de control ya en su esencia, en su cultura, en su forma de ser en cuanto a lo que es la empresa. Y el control interno entonces ya como ciencia también, o como por lo menos, ¿no? Estructuras ya bien establecidas a nivel internacional principalmente, y también en el país, por qué no decirlo, que ya muchas empresas están aplicando estos sistemas de control interno, cumplen también estructuras básicas, ¿no? Normas básicas determinadas principalmente por unidades o asociaciones de, por ejemplo, instituciones que tienen que ver con el aspecto económico-financiero. De ahí surge el marco, ¿no? Conceptual del sistema de control interno más conocido como COSO, ¿no? El COSO, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de control interno ya financiero, ya las normas internacionales de diseñar este sistema de control interno se conoce con el nombre de COSO, ¿no? Este nombre de COSO sale de un comité de organizaciones, las cuales de alguna manera tratan de estructurar este sistema de control interno. Ayer habíamos visto el video de eh, la Enron, por ejemplo, ¿no? Ya para evitar, por ejemplo, cierto tipo de fraudes financieros, etcétera, este tipo de organizaciones, ¿no? De alguna manera tratan de organizar esta estructura del sistema de control interno, tratan de dar un marco general, ¿no? De diseño, si quieren, del control interno. Ya este comité hace que la gestión de riesgos, no solamente financieros, sino todo tipo de riesgos, sea mucho más importante y mucho más tratado desde el punto de vista financiero, ¿no? Y obviamente tratan de determinar cierto tipo de normas, cierto tipo de procedimientos que de alguna manera van a evitar o disuadir el fraude propiamente dicho. Este comité de organizaciones ¿no? Contables, si quieren, ¿no? De estructura de control, de ahí viene el nombre de COSO, el Comité de Organización de Controles Organizacionales, de ahí sale el nombre de COSO, ¿no? De este instrumento, si quieren, a nivel internacional, conformado en 1985, busca básicamente la transparencia de la información financiera. Es así que dentro de este marco, si quieren, del desarrollo del control interno, instituciones como el Instituto Internacional, ¿no? De Auditores Internos es parte, si quieren, de este comité, y dentro de ello distintas asociaciones que de alguna manera se juntan para qué, para estructurar el sistema de control interno, ¿no? ¿Cuál es la misión de este comité en cuanto a lo que es el control interno? Primero, proporcionar un liderazgo en cuanto al marco general del diseño de control interno, obviamente la gestión de riesgos, ¿no? Y obviamente evitar siempre el fraude, ¿no? Esa es la misión de este comité, que es el comité, si quieren, o la entidad internacional que de alguna manera regula el control interno.
En 1985 entonces surge el primer concepto de control interno, el cual hoy día es la base, si quieren, del control interno. Y este comité en esta estructura básica define que el sistema de control interno tiene cinco pilares, ¿no? El primer pilar, el entorno de control. El segundo pilar, la evaluación de riesgos. El tercer control, las actividades de control. El cuarto pilar, la comunicación y la información. Y finalmente la supervisión como quinto pilar. Esta se conoce entonces como la pirámide del control interno. Por ejemplo, viendo el ejemplo que estamos viendo desde ayer, caja, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su entorno de control? Seguramente va a haber un manual de caja, seguramente va a haber un procedimiento de cómo se debe desembolsar, por ejemplo, una cierta salida de dinero, ¿no? Entonces, eso se conoce con el nombre de control o entorno de control, que es la base de la pirámide del control interno. La evaluación de riesgos. Si nosotros, por ejemplo, en las actividades de control, el tercer pilar, si quieren, ¿no? Del control interno, hacemos el arqueo de caja diario. Y en ese arqueo de caja diario como actividad de control, todos los días vamos encontrando billetes falsos, no hay faltantes, pero hay billetes falsos. Entonces ahí hay que hacer la evaluación del riesgo como segundo pilar del control interno. En esta evaluación de riesgos mínimamente tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hay todos los días billetes falsos? A veces hay que hasta dudar, ¿no? Decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que el cajero no sabe detectar billetes falsos? ¿O es parte quizá del fraude el cajero? Entonces ahí hacemos una evaluación de riesgos y seguramente, ¿no? Por ejemplo, a gerencia se va a informar y comunicar que todos los días existen billetes falsos en los arqueos de caja, ¿no? La actividad de supervisión o el supervisor, gerente, auditor, etcétera, tendrá que tomar decisiones, por ejemplo, de ajustar el entorno de control, quizá de alguna manera tomar en cuenta estos riesgos que en lo que se ha informado y mejorar las actividades de control, ¿no? Entonces, esa es la base del control interno. Otro ejemplo, el caso que hemos visto, por ejemplo, ayer, el del video de este señor Pari. ¿Cómo es posible que la persona o que el banco por lo menos no haya definido faltantes y sobrantes en su caja, ¿no? Que la plata el señor Pari se la alzaba así nomás. Ahí no ha habido entonces una evaluación de riesgos, ¿no? Si bien había, como han visto, ¿no? Hablaba el policía, por ejemplo, y decía, una de las personas que tal vez estaba en colusión con este señor, en el momento en que el señor Paris sale, casualmente se pone colirio en los ojos, dice, ¿no? Entonces había el entorno de control desde las cámaras, por ejemplo, pero quizá en esa evaluación de riesgos no se ha hecho un análisis, ¿no? De hasta qué punto estaban corrompidos en colusión juntos, si quieren, ambas personas, ¿no? Si bien había actividades de control, la cámara no dejaba de funcionar, esas actividades de control no han funcionado porque los entornos de control estaban demasiado débiles, por lo tanto había un riesgo en cuanto a lo que es el manejo propiamente de efectivo, ¿no? Seguramente la gerencia también tendría que haber tomado en cuenta este tipo de observaciones. ¿Para qué? Para otra vez volver a la pirámide de control interno y en esa pirámide de control interno desarrollar nuevamente el entorno de control, ¿no? Ya para 1992 adelante, este comité empieza a desarrollar de mejor manera el sistema de control interno. Como ven en la primera parte o en la cara frontal de este cubo que se conoce con el nombre de cubo de el coso, están las cinco actividades o los cinco pilares de la pirámide propiamente del control. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y monitoreo, que son la base del sistema de control interno, que son, si quieren, también los componentes del sistema de control interno. Pero cada uno de estos aspectos, como por ejemplo el ambiente de control, debe estar, ¿no? Orientado a distintos objetivos, como por ejemplo objetivos operacionales, objetivos de información financiera propiamente dicho,
y objetivos de cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de una fábrica, la utilización medida y pesada a detalle de la materia prima del la materia prima em, del producto, si quieren, ¿no? ¿Cuál será su ambiente de control de operaciones? Quizá evitar, por ejemplo, un despilfarro, una, un cierto desperdicio del material. Entonces hay un ambiente de control de operaciones. Y si vamos a, por ejemplo, evitar que se desperdicie material, entonces seguramente ahí hay un ambiente de control de costos como informe financiero, ¿no? Y el informe de cumplimiento de alguna manera va a tener que ver con que existan sistemas, existan procedimientos, ¿no?, de control en este ambiente de control propiamente dicho, a cumplir eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la unidad de producción no pesa el material o la materia prima, no estaría cumpliendo este ambiente de control operacional? Entonces ahí seguramente no se está cumpliendo con este ambiente propiamente de control. Y dentro de los niveles lo mismo, ¿no? No es lo mismo diseñar un ambiente de control, por ejemplo, en operaciones para, en el caso del Estado, por ejemplo, para el gobierno, para las gobernaciones, para las alcaldías o los gobiernos municipales, y dentro de los gobiernos municipales tal vez lo que es una cierta unidad, por ejemplo, o inclusive una cierta actividad, ¿no? De alguna manera entonces el ambiente de control no es el mismo en operaciones para la unidad contable y la unidad, por ejemplo, de compras, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ambiente de control para una unidad contable con un objetivo operacional, será, por ejemplo, que se cumpla el procedimiento de compra de bienes, por ejemplo, ¿no? Pero para la unidad de almacenes, quizá más importante el ambiente de control es verificar que toda la compra ingrese al almacén, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de desarrollo del sistema COSO también ha cambiado, ¿no? En el mundo, las unidades de control interno están bien orientadas también a la cotización en bolsa, ¿no? Es decir, muchas empresas, la mayor parte de las empresas es financiada por operaciones de bolsa de valores. Entonces, este comité ha desarrollado leyes ya que tienen que ver con las bolsas de valores, ¿no? Principalmente las americanas, las europeas, para evitar, por ejemplo, fraudes como el que hemos visto en el video de la Enron. Entonces, dentro de ello, ya este control interno está sustentado por leyes nacionales, como en el caso de los Estados Unidos, la ley denominada la Sarbanes-Oxley, ¿no? Que es básicamente la ley del control interno para la bolsa de valores. Es decir, ya en los Estados Unidos por ley se aplica este sistema, esta pirámide del control interno. En nuestro país no hay todavía una ley, pero sí por lo menos para la parte gubernamental, el sistema de administración de bienes y el sistema de administración financiera y control gubernamental conocido como ley SAFCO, dentro de la ley SAFCO de alguna manera faculta a la Contraloría General del Estado y obviamente a las unidades de auditoría interna del Estado, ¿no?, de todas las empresas e instituciones del Estado, a de alguna manera desarrollar este sistema de control basado principalmente en esta ley SAFCO, ¿no? De alguna manera entonces los eh, procedimientos, ¿no? Los procedimientos que tienen que ver, por ejemplo, con las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, el procedimiento de realizar una compra, si quieren, con aquello que significa una licitación o con un documento base de contratación, el hecho de que existan compras menores, compras de emergencia, etcétera, determinadas obviamente en la ley SAFCO y sus normas básicas para el sistema de administración de bienes y servicios, ya de alguna manera es una norma que obliga a hacer un procedimiento operativo financiero para adquisición, por ejemplo, de un bien y servicio. Entonces, las empresas del Estado ya están reguladas por una norma, ¿no?, que de alguna manera orienta al control interno. De ahí para adelante de que se cumpla o no, pues lamentablemente el Estado siempre es ineficiente, ¿no? Por lo menos un gran porcentaje de las empresas del Estado, tanto instituciones,
si bien hay esa norma, es nomás es ineficiente, y dentro de ella entonces la ley y la operación propiamente económico-financiera están divorciadas, ¿no? Entonces, por lo menos en el punto de vista estatal, de alguna manera en el país existe una cierta norma. Pero ya a nivel privado, si quieren, no hay una norma más aquella que cada una de las instituciones, caso Soboce, por ejemplo, ponga sus propias normas de control interno, pero para las cuatro paredes de Soboce. No es el caso de esta ley, ¿no? Donde de alguna manera todas aquellas empresas que coticen en bolsa de valores de los Estados Unidos, por ejemplo, tienen ya que estar, tienen que tener ya estructurado su sistema de control interno para evitar fraudes, etcétera, en cuanto a lo que es la ley propiamente dicha del control interno. Como ven, el 2004 ya se ha desarrollado este sistema de control interno, se mantienen ciertos aspectos de la base de la pirámide inicial, como por ejemplo esto, ¿no? De alguna manera el establecer, ¿no? Objetivos, por ejemplo, si bien estos tres, ¿no? Estos tres primeros colores, si quieren, de este cubo, las actividades de control, ¿no? Y de alguna manera es la base del sistema de control interno, ¿no? La evaluación de riesgos tendrá que ver propiamente con la evaluación de riesgos, pero en intermedio entre los dos ya hay un desarrollo de las respuestas al riesgo, ¿no? Las respuestas al riesgo, pero identificando, ¿no? Un evento, ¿no? Un evento que de alguna manera nos va a ayudar a establecer objetivos de control, ¿no? A través de una información y comunicación y obviamente el monitoreo. Como ven, la pirámide ya desarrollado, en este caso el monitoreo, que es la base ya de este cubo de coso denominado coso 2, ¿no? Y pero de alguna manera este desarrollo se sustenta en lo que es la pirámide del control interno propiamente dicho. Y obviamente esta nueva estructura, diremos así, del control interno también tiene que estar orientado a objetivos, ¿no? Operacionales, estratégicos, de informe, de cumplimiento, igual en las unidades, ¿no? Una entidad, una división, una unidad de negocio, una subsidiaria, etcétera. De alguna manera, entonces, caso, por ejemplo, de Burger King, ¿no? El procedimiento de llevar adelante la operación de servicio desde la fritura, por ejemplo, de hamburguesa, cumple el mismo procedimiento acá, el mismo procedimiento en los Estados Unidos, el mismo procedimiento en Europa. ¿Por qué? Porque se ha diseñado una operación administrativa, una operación de producción basada principalmente en estos puntos, y dentro de ello entonces estos puntos ayudan, ¿no?, a que una y otra entidad tenga el mismo procedimiento de control. ¿Por qué se ha desarrollado esto? Porque esto estaba orientado principalmente a aquellas empresas que ya son consideradas empresas que tienen sistemas de calidad establecidos, ¿no? Es decir, las empresas ya hoy en día también tienen certificaciones ya de calidad, ¿no? Una certificación ISO 9000, por ejemplo, o si no, los sistemas integrados de gestión que tienen que ver ya con la propia ISO 9000, que es el sistema de calidad, o también aquello que es, por ejemplo, la OSHAS 18000, que es el cuidado del trabajador, de la persona humana que es el trabajador, ¿no? La ISO 17000, que es cuidado del medio ambiente, y de alguna manera entonces ese desarrollo de esta pirámide de control interno ya está orientado a ese tipo de nuevas evaluaciones internacionales, diremos así, nuevas certificaciones, nuevas auditorías, que ya no son propiamente auditorías financieras, sino ya son auditorías integrales desde el punto de vista de sistemas, por ejemplo, de calidad, ¿no? Entonces, dentro de ello, por ese desarrollo inclusive de los negocios, también el control interno en esos 5 pilares se ha desarrollado a este tipo de control, ¿no? También existe un COSO 3, el 2004, que de alguna manera trata de sustentar también, ¿no?, aquello que significa el sistema de control interno. Ahora, ya sea que existe un sistema COSO 2, COSO 3, etcétera,
Las características propias del sistema de control interno son las siguientes, ¿no? De alguna manera, entonces, el sistema de control interno debe ser aplicable en toda la organización. No puede ser solamente para un área, ¿no? El sistema de control interno debe ser aplicable para toda la organización. Por ejemplo, en el caso de una universidad, ¿no? Si vamos a controlar de alguna manera que el estudiante haya pasado clases, pero esté al día con sus pagos, por ejemplo, no solamente va a ser eso, ¿no? De alguna manera también el control tendrá que ir a ver que ese pago tenga un sustento de calidad en la docencia, por ejemplo, y que esa docencia de alguna manera haga o realice o lleve adelante algún documento, algún indicador, algún documento que sustente que se ha cumplido con ese objetivo. Entonces, de alguna manera es aplicable a toda la organización. Es flexible porque pues todo sistema de alguna manera, ¿no? De alguna manera tiene su cierta flexibilidad, ¿no? Principalmente si es aplicable a todos o a distintos niveles. No es lo mismo aplicar un sistema de control interno a la unidad operativa que a la unidad de gerencia. Entonces, dentro de las operaciones propiamente dichas, la gerencia tiene distinto tipo de operaciones, ¿no? Orientadas obviamente a un solo objetivo, a una meta, pero la parte eh, operativa de alguna manera es distinta a la operación propiamente de gerencia, ¿no? Eh, eh, la operación o el sistema de control interno también permite que la gestión propiamente de riesgos sea parte ya de la cultura organizacional de la empresa. Es decir, siempre hay que estar pendiente dónde podemos caer, dónde podemos tropezar, y eso es básicamente la gestión de riesgos, ¿no? El sistema de control interno también de alguna manera alcanza a distinto tipo de información. Está de moda la información tecnológica, por ejemplo, ¿no? Bases de datos, etcétera. El control interno debe llegar entonces a ese tipo de información también. Este sistema de control interno de alguna manera debe enfatizar o debe buscar siempre la eficiencia, ¿no? La eficiencia de sus controles, es decir, hacer que los controles estén en constante desarrollo. ¿Para qué? Para que no sean vulnerados, ¿no? De alguna manera, entonces, esos controles tienen también que desarrollarse. ¿Para qué? Para evitar la redundancia, ¿no? Es decir, no hacer dos veces o controles similares que van a dar el mismo resultado, por ejemplo. Pero también el control interno debe generar una cierta confianza a los socios, a los gerentes, inclusive al propio trabajador. El sistema de control interno entonces también debe cumplir con los objetivos trazados, objetivos de rentabilidad, objetivos de control, etcétera. Y dentro de ello entonces, al aplicar este control interno en la organización, cada unidad, cada empresa, cada gerencia, subgerencia, equipo de trabajo, etcétera, debe volverse específico en cuanto a lo que es el sistema de control. También el sistema de control interno debe tener, ¿no? Ciertos objetivos, por ejemplo, el objetivo de la rentabilidad. ¿Por qué controlamos costos, por ejemplo? ¿Por qué controlamos el uso de eh, materia prima o de recursos? Seguramente para evitar eh, que exista desperdicio, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, entonces, es evitar que exista un desperdicio, ya está buscando la rentabilidad, ¿no? También el sistema de control interno debe siempre apuntar a que las operaciones sean eficientes, es decir, vayan más allá para lo que se ha diseñado, es decir, busque de alguna manera una cierta excelencia, un cierto ahorro, etcétera. Dentro de ello, entonces, este sistema de control interno debe ser siempre continuo, ¿no? Los controles no pueden hacerlos hoy día y mañana no, sino los controles deben hacerse cotidianamente. Si, por ejemplo, tenemos que reunirnos cada mes para hacer el análisis de riesgos, todos los meses sin fallar, hay que de alguna manera sentarnos ¿para qué? Para hacer esa reunión de evaluación de riesgos, y dentro de ello seguramente elaborar informes que de alguna manera sustentan que las operaciones económico-financieras tienen una seguridad razonable, ¿no?
Obviamente el sistema de control interno se debe adaptar a cada una de las empresas. Si bien hemos visto una cierta estructura general, ya hay normas internacionales de diseño de control interno, la base, esa estructura debe adaptarse siempre a la organización, ¿no? Debe adaptarse a la organización. De alguna manera, entonces, este sistema de control interno va a dar una cierta seguridad de calidad y de mejora en las operaciones económico-financieras. Entonces, como toda estructura internacional, como toda ciencia también, el sistema de control interno tiene principios, ¿no? Y dentro de estos principios, los principios, por ejemplo, de la base de la pirámide del control, que es el entorno de control, el principio 1 dice que debe haber un compromiso de gerencia para el control, ¿no? Y dentro de ello, este sistema de control interno debe ser íntegro en cuanto a valores éticos, ¿no? El principio 2 dice que debe haber una responsabilidad de supervisión, es decir, la dirección no puede decir revisen, no puede decir controlen si ellos no tienen, ¿no? En su cultura organizacional esta responsabilidad de llevar adelante el control o el sistema de control interno. También como principio 3 en el entorno de control es importante, dice, estructurar la empresa. Un cajero, ¿de quién depende? Del jefe de cajas. Ese jefe de cajas, ¿de quién depende? Vamos a suponer de un eh, director, digamos así, administrativo financiero. Entonces hay esa estructura de autoridad y responsabilidad. También para diseñar un sistema de control interno en el entorno de control, sería importante el compromiso de la gerencia hasta el último de los trabajadores y dentro de ello demostrar una cierta competencia mínimamente en el manejo de operaciones y esa competencia de alguna manera te va a llevar a diseñar de mejor manera esta estructura de control, es decir, siempre sustentarse en aquellos trabajadores que ya conocen la operación para que ellos de alguna manera como fuerza laboral, experiencia, etcétera, nos hagan de alguna manera diseñar el sistema de control interno, nos den datos para el diseño de control interno, ¿no? Y dentro de ello también hacer cumplir las responsabilidades. El segundo pilar de la pirámide del control interno, que tiene que ver con la evaluación de riesgos también tiene sus principios, ¿no? Dentro de ello, entonces, eh, el evaluar riesgos siempre debe fijarse objetivos relevantes y específicos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de que el cajero reciba billetes viejos y billetes falsos, ¿cuál de los dos mm, es más relevante? Seguramente el que exista un billete falso, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? De alguna manera entonces, relevante quiere decir siempre ver aquello que de alguna manera es un poquito más importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, del video que hemos visto del señor Pari, por ejemplo, qué era lo más importante, ¿no? Quizá cambiar las cámaras, cambiar el personal o hacer procedimientos, por ejemplo, diarios de arqueo de caja, ¿no? Eh, separados, si quieren, de este señor, etcétera. Entonces, de alguna manera, este principio 6 tiene que ver con eso, ¿no? Ver cuál riesgo es más importante y en el principio 7 identificar ese riesgo y analizar de dónde surge ese riesgo, ¿no? Es decir, el principio 8 evaluar, ¿no? Si ese riesgo está produciendo o no un fraude para la empresa. El hecho que te den un billete viejito no significa un cierto riesgo de pérdida, pero el hecho que te den un billete falso sí, entonces ahí tienes que identificar, ¿no? El riesgo y obviamente evaluar cuál de esos dos es el que te produce un cierto fraude, una cierta pérdida, ¿no? Y como principio 9 de evaluación de riesgos, identificar y analizar propiamente el posible cambio que se pueda realizar en esta estructura de control. Tercer pilar del sistema de control interno, que son las actividades de control, también tiene sus principios. El principio, por ejemplo, de selección y desarrollo de actividad de control. Entonces, una actividad puede tener varios tipos de controles. Dentro de ella, entonces, tendrás que seleccionar el mejor control, dice en el principio 10,
Y en muchos casos este control hoy está apoyado por tecnología. Entonces, de principio se dice que esa selección que hagas de esta actividad de control, mejor si está actividad, acompañado por actividades de tecnología, ¿no? Y dentro de ello, la aplicación de este procedimiento de control aplicado con tecnología debe ser ya una política de procedimiento de la organización, ¿no? En el caso de los bancos, por ejemplo, ya los saqueos son automáticos, entonces dentro de ello se implementa ya el procedimiento de caja, de arqueo de caja, y es una forma de trabajar, es una forma de llevar adelante el trabajo, y esa forma ya es considerada una política propiamente dicha de control interno. El cuarto pilar, que son los sistemas de información, dice de alguna manera se debe identificar cuál es mm, la comunicación interna, es decir, a quién hay que informar en la empresa, y en otros casos a quién hay que comunicar fuera de la empresa, es decir, externamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de el Estado, los sistemas de control deben comunicarse a través de informes, solicitudes, etcétera, específicos a la Contraloría General del Estado. Entonces, ahí es una comunicación externa, y la comunicación interna será, por ejemplo, al jefe de gabinete, que es más o menos como el gerente del ministerio, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, el último pilar, que es la supervisión del sistema de control o el monitoreo, que tiene que ver con que el que haga la supervisión debe siempre cumplir con evaluaciones continuas, ¿no? Y esa supervisión que haga de alguna manera tiene que ser siempre eficiente, ¿no? Como ven, entonces los 5 pilares del control interno de alguna manera se desarrollan y tienen una estructura sistemática, es decir, uno no puede ser aislado, sino uno depende del otro en esta estructura que ya lo hemos visto del control interno. Ya llevando un poco a la práctica, podemos decir entonces que el ambiente de control de alguna manera tiene que ver ya con que el control sea parte de la organización, es decir, existe una filosofía de la dirección, es decir, la dirección tiene que tener una cierta cultura en cuanto es el diseño del sistema de control interno, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este sistema de control interno en su ambiente de control? Por ejemplo, lo que son diseños de organigramas, diseños de manuales de funciones, manuales de procesos, reglamentos, formularios, directrices, memorandos de designación o instrumentación, también instrumentos administrativos que de alguna manera van a hacer que la administración estratégica sea ya una cultura organizacional, ¿no? Este sistema de estructurar, valga el término, la organización, es decir, que exista un organigrama, que existan políticas, reglamentos, etcétera, ya es parte de la estructura organizacional. Por lo tanto, la administración de recursos humanos tiene que tomar en cuenta que esta es una cierta forma de capacitar y llevar adelante el trabajo propiamente dicho, con el objeto de tener, por ejemplo, competencia profesional, ¿no? A través de la asignación de autoridad y responsabilidad a cada uno de los miembros de la organización en cuanto a lo que es el control o el órgano de control institucional. Entonces, de alguna manera, el personal es parte importante del ambiente de control. La evaluación de riesgos que tiene que ver, ¿no? Con una evaluación constante, por ejemplo, a través de un análisis FODA. ¿Para qué? Para que se planeen siempre la administración de riesgos, ¿no? Es decir, ver cuáles son los riesgos que nos están atacando en cuanto a lo que es la identificación de riesgos, darle un cierto valor a cada riesgo, a priorizar, por ejemplo, un riesgo uno más que el otro, ¿no? Y obviamente dar la respuesta al riesgo a través de ese juicio que hemos dicho, no darle una cierta solución a ese riesgo en cuanto a lo que es los ajustes del medio ambiente organizacional. Las actividades de control también, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con los procedimientos, como el arqueo de caja, ¿no? Esos procedimientos, por ejemplo, de autorización y aprobación, tienen que estar acompañados, por ejemplo, de la segregación de funciones, ¿no? Es decir, no puede haber una persona que pague, compre, cotice y recepcione.
mínimamente esa persona va a entrar en colusión o se va a corromper en algún momento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de caja, alguien tiene que pagar, alguien tiene que cotizar y alguien tiene que recibir el producto o comprar el producto también. Entonces, esa segregación de funciones de alguna manera es una actividad de control porque uno va a controlar al otro seguramente. Pero si una persona hace la cotización, el pago, la recepción del producto, seguramente va a haber una cierta duda en cuanto a lo que es la segregación de funciones, ¿no? Entonces, esta segregación de funciones es un control que de alguna manera, ¿no? Verifica, evalúa propiamente el desempeño, ayuda a rendir cuentas y dentro de ello entonces la revisión de estos procesos también deben estar acompañados de tecnologías de información y comunicación, como por ejemplo el sistema SAP, ¿no? SAP que existe para almacenes, SAP para activos, SAP para personal, etcétera. La información y comunicación como quinto pilar de esa pirámide también de alguna manera debe tener una cierta responsabilidad. No cualquiera puede informar, no puede subirse directamente a alguien del gerente, sino tiene que haber un procedimiento de información, ¿no? Y ese procedimiento de información va a ayudar, va a coayudar a que la información sea siempre de calidad, ¿no? Un poco difícil que la cajera vaya y diga, me he hecho arqueo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la información y ya está mal, ¿no? El hecho de que ella se haya directamente hecho un arqueo, etcétera, ya no cumple con un diseño de un sistema de información, ¿no? De alguna manera, entonces, los sistemas de información tienen que saber conservar, diseñar, precautelar los canales de comunicación, tanto interna, externa, de cada una de las organizaciones. Y finalmente, la supervisión, que tiene que ver con todo el diseño de las actividades que realiza propiamente la gerencia, ¿no? Y dentro de ellas, estas actividades de gerencia que tienen que ver propiamente con prevenir, ¿no? Prevenir el futuro riesgo, ir siempre monitoreando, viendo, etcétera, siempre hacer seguimiento de resultados. Si ayer la actividad de supervisión ha observado que Caja está recibiendo muchos billetes falsos, hoy con mucho más pertinencia se tiene que de alguna manera hacer el seguimiento a ver si otra vez se está recibiendo billetes falsos, por ejemplo, a través de reportes, ¿no? Ya sea de implantación, de eficiencia, etc. Y obviamente la supervisión tiene que aplicar el juicio, y el juicio significa dar una posible solución o sugerencias por medio de solución a un cierto punto débil, a un cierto riesgo que la pirámide del control esté atravesando, ¿no? Y por ejemplo, en el compromiso de mejoramiento estará la capacitación, por ejemplo, del personal de caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta actividad de supervisión no es solamente, como su nombre dice, verificar, ver, ¿no? Sino también ser juicioso y diseñar los sistemas propiamente de mejora del sistema. Bien, si hay alguna pregunta.